Diga conmigo bomberazo. Otra vez les recuerdo, la palabra bomberazo es un americanismo, se le llama americanismo. Americanismo, porque fue una palabra o un término que lo acuñaron aquí, tiene que ver o significa asunto o situación espinoso que tiene que afrontarse y resolverse con una inminencia tal que no permite más que la aplicación de medidas apresuradas, improvisadas y de emergencia. Eso es un bomberazo. O sea, básicamente algo que necesita urgentemente la intervención, ¿sí? Es como cuando los bomberos, ¿usted alguna vez vio un bombero que diga, espere que termine el capítulo de la serie de Netflix y ahora voy a apagar el fuego? ¿Verdad que no? Un bombero cuando lo llaman y tiene que apagar el fuego, ¿qué tiene que hacer? Largar todo y salir corriendo. ¿Por qué? Porque la situación es urgente. Y un bomberazo es eso. Cuando alguien, por ejemplo, yo necesito que alguno me ayude, tal vez hoy con un bomberazo, no sé qué tenemos que hacer con los tucumanos, necesito que alguno me ayude, por ahí le voy a pedir a alguno un bomberazo. ¿Qué es un bomberazo? O sea, écheme una mano, una llamada, intervenir en algo. Eso es un bomberazo, ¿no? Algo que requiere urgencia. ¿Sí? Yo hablaba con esta chica y no puedo esperar hasta que alguien el miércoles que viene le vaya a decir qué hacer con el cuerpo del muchacho. Tenemos que ir a ver hoy qué hacemos con el cuerpo del muchacho. Es así, ¿sí me explico? Entonces, eso es un bomberazo. Yo le decía que hace falta que la iglesia haga un bomberazo porque vivimos en tiempos de mucho conflicto, de mucha pelea. De hecho, yo le hablaba la semana pasada y ahora voy a meterme un poquitito en lo que le decía la semana pasada, rápido, en lo que hablaba la semana pasada. Vivimos en tiempos muy difíciles. Les mostraba, no lo voy a hacer este día, pero yo les mostraba la semana pasada algunos videos de cómo de un mes, con un mes, no tienen más de un mes estos videos, cómo la gente se agarra a piñas en la calle, cómo hay actos de violencia, uno lo sacó, le pegó un tiro a otro. Sí, lo vieron los que estuvieron la semana pasada, lo vieron. Si no, usted lo puede ver, está en la página el mensaje completo de la semana pasada. Y la iglesia necesita hacer un bomberazo. Alguien tiene que pararse a pacificar, a traer paz. Y yo le explicaba, Mateo 24:7, acerca de los conflictos. Jesús dijo, se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá hambres y terremotos por todas partes. O sea, finalmente Jesús advirtió que se iba a levantar no solo nación contra nación. A veces hablamos de Ucrania y Rusia que se están matando, pero no es el único problema Ucrania y Rusia. En Argentina se levanta nación contra nación, en Argentina se levantan personas contra personas, en Argentina estamos pasando un tiempo de mucha violencia. No sé si a usted le pasa eso. Yo le contaba una situación, hace 2 o 3 semanas veníamos con Franco en el auto, con mi hijo Franco en el auto, y yo sin querer hice una maniobra y no había visto por la parte ciega del espejo, mi auto no tiene ese que te avisa que viene un otro auto, el punto ciego. Entonces casi me meto y cuando veo que me tocan bocina me vuelvo a poner, le pido al tipo disculpas y se me pone una par, ahí en la avenida Colón, me empieza a insultar. Y yo le digo, mira, tranquilo, ¿viste? Yo me conozco a mí mismo, no me gusta que me insulten. Entonces yo le digo, tranquilo. Al tipo y Franco, que alguien tuvo que salir, se enoja y no sé qué, le hace una seña al tipo y el tipo se para al lado y empieza a hacer, con 2 chicos atrás, quería bajarse a pelear. Y yo le tengo que decir, me doy vuelta y le digo, Franco, basta de decirle cosas al tipo. Le digo, ¿por qué? Porque si no me voy a tener que, si el tipo se baja, voy a tener que bajarme y a ver quién de los dos queda vivo. O sea, vivimos en una sociedad muy violenta, ¿sí me explico? Hay mucha violencia en la calle. Y es un anuncio que Jesús habló sobre los últimos tiempos. Así iban a ser. De hecho, 1 Corintios 3:3 dice, pues aún son inmaduros, ya le está hablando a la iglesia. Mientras haya entre ustedes celos y contiendas. Diga conmigo, celos. Contiendas. Santiago 4:1 dice, ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? Ahora, le estaba hablando también a la iglesia. No estaba hablando de Ucrania y de Rusia, de Putin y de Zelensky. Estaba hablando ni de los chinos y los taiwaneses. Estaba hablando de las guerras entre ustedes. ¿De dónde surgen? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Hay algo adentro que tenemos que trabajar. Y yo no le voy a explicar cada uno de estos puntos, pero yo le decía que por qué llegamos a la contienda. Hay 3 causas
por las que llegamos a la contienda generalmente. Número uno, porque descuidamos nuestra relación con Dios. Eso es lo primero. Cuando uno descuida su relación con Dios, empiezan las contiendas. Número dos, porque actuamos sin sabiduría. Número tres, por nuestra soberbia. Son tres cosas que nos llevan a vivir en contienda. Y le explicaba, de hecho estoy haciendo un repaso muy rápido, un principio muy valioso. Mire Proverbios 17.1, es tremendo este versículo, me encanta este versículo. Proverbios 17.1 era un versículo, yo le contaba la semana pasada, que mi papá, cada vez que en la mesa nos peleábamos porque, a ver, en casa había algunos que eran fanáticos de la milanesa, otros éramos fanáticos del churrasco y otros eran fanáticos de los ravioles. Entonces, cuando había ravioles, los otros dos peleaban con el que le gustaba los ravioles. Cuando había milanesa, o sea, no es que no nos gustaba, pero no, siempre había... Y nos peleábamos por la comida. ¿Alguna vez no le pasó a usted que nos peleábamos por la comida cuando éramos chicos con nuestros hermanos? Bueno, y me acuerdo que mi viejo tenía un versículo que nos recitaba siempre. Decía, basta acá. Y nos recitaba esto: mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas, diga conmigo, contiendas, llena de provisiones. Y yo no me lo olvido nunca más, porque mi viejo siempre nos mencionaba ese versículo. Es mejor un bocado seco y en paz que casa de contienda, o sea, de pelea, llena de provisiones. Lo dice la Biblia. Y esto exhibe un principio muy valioso para mí. Y escuche esto: es mejor la paz que la abundancia. ¿No lo dice ahí? ¿Cuál es la primera palabra? Mejor. Es mejor, escuche bien, porque a veces nosotros creemos que la persona más bendecida es la que más abundancia tiene, no siempre. Es mejor la paz que la abundancia. ¿Usted quiere ser una persona realmente bendecida? Usted es realmente bendecido cuando usted está en paz. No cuando tiene mucho, pero cuando usted está en paz. Y antes de pasar a los versículos de este día, yo le explico un poquitito cuál era el espíritu. Yo empecé a investigar, porque ¿cuántos saben que detrás de cada contienda hay un espíritu? Detrás de la pelea, de la contienda, de la rencilla, hay un espíritu. Es un problema espiritual. Y el espíritu detrás de eso... Hay un demonio, yo le decía, bueno, lógicamente que es Satanás, no chocolate por la noticia, ¿no? Sabemos que está el diablo ahí atrás. Pero hay un espíritu de contienda que el enemigo ha asignado, y el nombre de ese demonio, yo empecé a ver, había dos nombres que prevalecían allí. Uno era Asmodeo, pero el que realmente tiene raíz bíblica se llama Belfegor. Y Belfegor, su origen es aquel Dios que adoró el pueblo de Israel, o que adoraban los habitantes del desierto, y que el pueblo de Israel terminó fornicando con ellos, con las moabitas. Era, en Números 25, era aquel Dios pagano llamado Baal Peor. ¿Se acuerdan ustedes? Números 25, si no usted lo puede leer. Baal Peor. Realmente Belfegor, el origen de Belfegor está en Baal Peor. Baal Peor significa señor de la apertura o de la brecha o de la grieta. Señor de la apertura, de la brecha o de la grieta. Vale decir entonces que cuando hablamos de grieta, y usted sabe que en Argentina cuando hablamos de grieta, es muy amplio el término grieta en Argentina, pero la grieta, la apertura, la brecha esa, que no permite que unos y otros se puedan poner de acuerdo, no es ni política, ni moral, ni cultural. La grieta es espiritual. Hay un demonio, y se lo digo así, mire que yo no soy muy demoniólogo, usted me conoce, la mayoría de ustedes me conocen, pero hay un demonio que opera detrás del conflicto y de la contienda. Se llama Belfegor, Baal Peor. Y es el señor de la apertura o de la grieta. Y interesante, y con esto termino lo de la semana pasada, interesante es que la ofrenda, ya vieron que cada demonio, cada dios pagano tenía sus ofrendas. La ofrenda que a Belfegor, ya años después de lo de Baal Peor, la ofrenda, como se lo pintaba a Belfegor, la ofrenda que se le ofrecía,
Mire, a Belfegor se lo pintaba como un demonio feo, como todos los demonios, nadie pinta un demonio lindo, pero se lo pintaba sentado en una especie de trono, que en realidad en lugar de trono era una letrina. Y en esa letrina, ¿sí? y la ofrenda que este demonio recibía, que se le rendía culto, era lo que se va a llevar a una letrina. ¿Para qué uno se sienta en la letrina? ¿Sí? A buen entendedor, pocas palabras, ¿verdad? La ofrenda que se le ofrecía a este demonio era defecar. Así de horrible, ¿sí? Yo sé que suena bien feo esto, pero esa era la ofrenda que este demonio recibía. Y dígame usted, si no tiene sentido, cuando estamos en una grieta, en una contienda, sacamos lo peor de nosotros. La contienda y la grieta saca lo peor del ser humano. Así que cada vez, escuche familia, cada vez que yo me envuelvo en una contienda y saco lo peor de mí, ¿no le pasó a usted a veces que cuando usted se enojó dice, no me importa si esta persona, ya llega un momento donde uno dice, hay un punto de no retorno, ya me enojé, me calenté, dirían los argentinos, me calenté, me enojé y entonces ya voy y saco lo peor de mí y le tiro a la gente lo peor de mí cuando me enojo con alguien y le digo todo y así y me saco de mí mismo? ¿Sabe qué está haciendo cuando usted hace eso? Usted le está dando una ofrenda a un demonio. Usted está alimentando un espíritu que, ¿sabe lo que busca en usted? Destruirlo. ¿Sí me explico? Ese es Belfegor. Es más valiosa la paz que la abundancia. Quiero meditar en Proverbios 10:22 esta mañana. Luego voy a contarle una historia, o voy a meditar en una historia. En realmente dos historias, una va a ser muy rápido, y luego vamos a orar. Dice Proverbios 10:22, la bendición de Jehová es la que enriquece, diga conmigo, y no añade tristeza con ella. La Nueva Biblia Viva, la versión Nueva Biblia Viva de este mismo versículo dice, la bendición del Señor trae riquezas sin que con ella traiga, ¿qué? La bendición del Señor trae riquezas sin que con ella traiga tristeza. La traducción al lenguaje actual dice, la bendición de Dios es riqueza que viene libre de preocupaciones. Familia, como le decía hace un rato, la verdadera bendición de Dios. Y cuando hablo de riqueza, podríamos hablar de muchas cosas, no solamente hablo de plata, pero la verdadera bendición de Dios añade a tu vida cosas buenas sin añadir ni peleas, ni conflictos, ni preocupaciones. ¿Sí me explico? Esa es la verdadera bendición de Dios. Cuando Dios verdaderamente bendice a una persona y esta persona está verdaderamente bendecida, porque mucha gente dice, ¿cómo? Sí, estoy bendecido, ¿por qué? Porque ahora tengo más dinero, porque tengo más cosas. Y la verdad es que yo le vuelvo a repetir, lo he visto en mi vida muchas veces. A veces la gente que más dinero tiene es la gente que más infeliz es. Entonces puede tener dinero, lo cual no significa que sea bendecida. ¿Sí me explico? Nos ha tocado muchas veces tener que lidiar con problemas de gente rica que son muy difíciles de lidiar. Gente millonaria que uno dice, ¿cómo se puede tener tanto y ser tan infeliz a la misma vez? La persona, cuando Dios verdaderamente bendice a una persona y es realmente bendecida, es cuando hay una visible señal de que hay paz, gozo y buenas relaciones a su alrededor. Eso es bendición. Cuando alguien puede, no quiere decir que sea monedita de oro para gustarle a todo el mundo, ¿no? Hay una frase que dice, no soy monedita de oro para gustarle a todo el mundo, pero me refiero a que una persona verdaderamente bendecida es una persona que realmente puede decir, tengo paz a mi alrededor, no tengo que mirar a alguien en la calle y cruzarme de vereda. ¿Sí me explico? Esa es la bendición más grande que usted puede tener. Que usted va a tener detractores en la vida, todos tenemos nuestros detractores, pero escuche bien, la bendición más grande que Dios le puede dar a usted es la bendición de tener gozo, paz, de poder acostarse a la noche y decir, yo duermo sabiendo que no le debo nada a nadie, y no hablo de plata, sabiendo de que estoy en paz. Esa es la bendición
más grande. Y por eso este día sentí de compartirte una historia, porque quiero hablar unos minutos de trabajar con la contienda. Yo sé que no es fácil. Usted me dirá, pastor, yo no puedo de un día para el otro cambiar, así todo no cambia de un día para el otro. A veces es muy complejo. La contienda, cuanto más larga y más ofrenda le hemos dado a Belfegor, a buen entendedor, poca palabra, cuando más ofrenda le hemos dado a Belfegor en la contienda, es más compleja, más complicada, más fuerte, más fea. ¿Sí me explico? Y yo sé que es difícil esto. Por eso hoy quiero hablar de trabajar con la contienda este día. Si queremos ser libres de todo ataque de Belfegor, y escuche otra vez porque no me encanta mencionar a los demonios todo el tiempo, pero lo tengo que hacer este día. Si quiero ser libre de todo ataque de Belfegor, de vivir toda la vida atado a contiendas, a grietas, a oposiciones, a contradicciones, a rencillas, tengo que aprender a trabajar en la solución de los conflictos. Necesitamos aprender a trabajar en eso. Y ojo, le puedo decir algo por experiencia propia en más de 20, este año cumplimos 22 años, 23 vamos a cumplir años de ministerio pastoral, o sea, con mi esposa este año, en septiembre de este año va a ser 23 años que estamos pastoreando congregaciones, y me doy cuenta que cuanto más pasa el tiempo pareciera que los cristianos menos saben dirimir sus conflictos, dirimir sus asuntos, llegar a una solución en paz. Y hay que trabajar con eso. Y vamos a ver unas escrituras que nos van a ayudar y a equipar para detener, diga conmigo, detener el conflicto. Mire, a cualquier demonio, llámele como sea, no solo Belfegor, cualquier demonio, cualquier emisario de Satanás en su vida, usted necesita ponerle un hasta aquí. Y el enemigo no se va a meter donde no hay brechas o aberturas. Entonces la mejor manera de trabajar en contra de un demonio no es salir con la espada, ahora lo voy a reprender y quiero hacer la guerra espiritual y le hago de acá y de allá y le hablo y ahora sí le reprendo y le quiero pegar una ratateada al demonio y no sé cuántas cosas quiero hacer ahí, allá y ahora sí estoy... No, tenga cuidado porque cuando usted sale así, usted no sabe lo que se expone. No estoy diciendo que no lo haga, solo le quiero decir que la mejor estrategia para trabajar en contra de un espíritu, de un demonio, es cerrarle la puerta. Primero, ¿sí me explico? Lo primero es cerrarle la puerta. Y a este espíritu de contienda, o le cerramos la puerta o lo alimentamos en nuestra vida. Y por eso quiero hablarte de una escritura. Así es la historia, muy conocida historia en Génesis capítulo 13. Vamos a Génesis 13, versículo 1 y 2, luego voy a leer el 5 al 7. No voy a leer toda la historia porque es larga, pero dice así: Abraham salió de Egipto con su esposa, con Lot y con todos sus bienes. Diga conmigo, todos sus bienes. En dirección a la región del Negev. Abraham se había hecho muy rico en ganado, plata y oro. Versículo 5. También Lot, que iba acompañado a Abraham, tenía rebaños, ganado y tiendas de campaña. O sea, Lot también estaba rico, tanto uno como otro. Uno dice, bendecidos los dos. Ok, seguimos. La región donde estaban no daba abasto para mantener a los dos, porque tenían demasiado, diga conmigo, demasiado, como para vivir juntos. Tenían demasiado como para vivir juntos. Por eso, versículo 7, comenzaron las fricciones entre los pastores de los rebaños de Abraham y los que cuidaban los ganados de Lot. Además, los cananeos y los fereceos también habitaban allí en aquel tiempo. Bueno, la historia de dos súper bendecidos, Abraham y Lot. Salieron de Egipto, venían saliendo de Egipto, y Abraham se había hecho rico y el sobrino, Lot, se había hecho rico también. Y llegaron a un lugar donde tenían tanto ganado el uno como el otro, tenían tanta bendición, tanta riqueza, tanta cosa había ahí, que se volvió insuficiente el lugar para que, algunos comentaristas dicen, los pastos no eran suficientes para que comieran el ganado de uno y el ganado del otro. Entonces los pastores, o sea, aquí abajo los que cuidaban, los empleados, empezaron a pelearse el uno con el otro y cuentan algunas historias. De hecho, yo le contaba el otro día, no me acuerdo a quién le contaba que yo tuve que verla, vi la vida de Abraham, una película de la vida de Abraham,
Y de esa película, me acuerdo, hace muchos años atrás, saqué más o menos unas 15, 16 lecciones de faro, que le llamábamos, o lecciones de grupo de oración. O sea, teníamos las células, me acuerdo en aquel entonces, en la iglesia en Querétaro, y las lecciones de células las íbamos generando. Entonces yo tomaba extractos de videos, de películas, de historias de Abraham, de Lot, y luego hice la vida de David. Y yo generaba un estudio muy sencillo con tres o cuatro puntos. Y eso lo hice durante muchos años. Y yo me acuerdo que me vi toda la película de Abraham. Y cuando llega el momento del conflicto con Lot, lo que pasaba era que los pastores de uno veían cómo engañar a los pastores del otro, cómo meterle una trampa para que las ovejas fueran para un lado para ellos meterse. Cuando el otro se daba cuenta, se armaban las trifulcas y terminaban a las piñas, los pastores de uno con los pastores del otro. Y no me extrañaría que así haya sido realmente. Terminaban a las piñas los pastores de uno con los pastores del otro. Y vemos que había abundancia, diga conmigo, había abundancia, pero no había paz. Y yo le dije, es mejor un bocado seco y en paz que casa de contienda llena de provisiones, ¿verdad? Y en esta película venían la gente de Abraham y le decía, no sabés lo que hicieron los de Lot. O sea, básicamente venían con los chismes, ¿no? Y Abraham se agarraba la cabeza. Y venían los otros y le contaban. Y ya sabe que cuando hay un conflicto, no sé si le ha pasado a usted, cuando hay un conflicto y uno escucha a una parte del conflicto y a la otra parte del conflicto, pareciera que vienen de dos galaxias distintas. Cómo te cuenta la historia uno y cómo te cuenta la historia el otro, ¿no? Cuando uno te cuenta su parte de la historia, es Heidi peleando con Caperucita y el otro es el lobo rapaz. Ahora, cuando escuchás al otro, este otro es Caperucita y el que era Caperucita antes, ese es el lobo rapaz, ¿no? Y entonces pareciera que eran dos campanas distintas. Y así pasaba con Abraham. Lo volvían loco. Venían y le traían el chisme todas las noches y Abraham se agarraba la cabeza. Y llegó a la conclusión de que había abundancia, pero no había paz. Y es mejor la paz que la abundancia. Y Abraham a la noche no sabía qué ver qué. Y ya empezaban los roces de la familia de Lot con Abraham. Y ya la mujer de Lot, no sé por qué me pongo a las mujeres ahora, ¿no? Pero la mujer de Lot la miraba feo a la mujer de Abraham. Y ya no se veían tanto, ya no se dirigían la palabra como antes. Había contienda. ¿Sí me explico? Y esta abundancia había generado un fuerte conflicto ahí. Y la verdad es que la gente pelea cuando no tiene nada, pero más pelea cuando tiene mucho. Generalmente cuando no hay nada pelean, pero cuando tienen mucho pelean más. ¿No es así? Y encima, el mayor riesgo, me acuerdo, lo veía en esa película, era una película para la televisión realmente. Ni me acuerdo como el nombre ni me acuerdo ahora, porque andá a saber dónde quedó el CD de la película esa. Y el mayor riesgo era que tanto uno como otro iban a terminar perdiendo. ¿Por qué? Porque había enemigos paganos. Ahí dice que acá nos cuenta que el fereceo, el cananeo, andaban en la tierra. Entonces aprovechaban. ¿Qué pasaba? Les empezaban a robar ovejas y les empezaban a robar cosas porque aprovechaban que los pastores andaban tan entretenidos en la grieta o en el conflicto que los saqueadores les robaban el ganado. Entonces el riesgo mayor era, estos dos se están matando y alguien va a aprovechar que dos se matan. Y eso es lo que hace el enemigo. Cuando vos entras en conflicto con otro hermano, con otra persona, cuando no nos podemos poner de acuerdo, ¿sabe lo que hace el enemigo? Dice, papita para el loro. Esto es pan comido. Ahora me los agarro. Por eso cuando en una casa, en una familia, estamos todos con contienda, ahí es donde viene el diablo y hace, mire, porque no gana ni uno ni otro. ¿Sí estamos aquí? No gana ni uno ni otro. Entonces, uno se tuvo que parar y destrabar el conflicto. Versículo 8. Así que Abraham dijo a Lot, no debe haber pleitos entre nosotros ni entre nuestros pastores. Diga conmigo, ni entre nosotros ni entre nuestros pastores, porque somos parientes. Allí tienes toda la tierra a tu disposición. Por favor, aléjate de mí. Si te vas a la izquierda, yo miré a la derecha. Si te vas a la derecha, yo miré a la izquierda. Lot levantó la vista y observó que todo el valle del Jordán hasta Zoar era tierra de regadío, como el jardín del Señor o como la tierra de Egipto. Diga conmigo, como la tierra de Egipto.
Así que era antes de que el Señor destruyera a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí todo el valle del Jordán y partió hacia el oriente. Fue así como Abraham y Lot se separaron. Abraham se quedó a vivir en la tierra de Canaán, mientras que Lot se fue a vivir entre las ciudades del valle, estableciendo su campamento cerca de la ciudad de Sodoma. Bueno, de este versículo, de esta historia, puedo sacar 5 o 6 mensajes fácil. Hoy voy a tratar de enfocarme en una sola parte de esta historia. Les puedo hablar de por qué era parecido a Egipto, que era parecido al jardín, pero no era el jardín. O sea, muchas cosas. Pero no, hoy me quiero centrar en esto, en el conflicto. Y Abraham resolvió el conflicto. ¿Cómo lo resolvió? Con humildad. ¿Sabe cuándo se acaba el conflicto? Cuando uno baja. Pasa que es difícil que uno baje. A mí me ha pasado, cuando estoy en los conflictos, le digo, pero mirá, tenés que bajar acá. No, este no quiere bajar. Y cuando vas con el otro, a ver si tengo suerte con el otro tampoco quiere bajar. Llega un momento donde querés sacar un cuchillo y degollarlo a los dos y ya basta. Las veces que he querido los mato a los dos, Señor, te los mando a los dos ya. Porque uno no quiere bajar, el otro no quiere bajar, en todo orden, ¿eh? Y uno dice, ¿qué hago? Porque, ¿sabe cuándo se destraba un conflicto? Cuando hay uno que dice, basta. Yo le bajo un cambio. Y Abraham le tuvo que bajar un cambio. Por lo que vemos acá, él fue, al menos por lo que me cuenta esta historia, el que dio el primer paso para resolver esto fue Abraham. Abraham dijo, vamos a parar con esto. Y la clave, escuche bien, porque esto es muy importante, la clave está en el versículo 8. Abraham priorizó la relación que había con Lot y su condición de familia. O sea, hay versiones de la palabra que dice somos parientes, como esta de la NBI, otra dice somos hermanos, otra dice somos familia, según la versión bíblica que usted lea. Pero él dijo, fíjese, Abraham priorizó la relación que había con Lot, su condición de familia, por sobre los conflictos. Él dijo, no puede haber conflictos, no porque tenemos muchas ovejas, porque mis pastores son mejores que los tuyos mejores que los míos. No puede haber conflictos entre nosotros porque somos hermanos. La relación es más importante que la grieta. Abraham dijo, no podemos estar en conflicto porque somos hermanos, somos familia. Y a veces cuando me pasa que tengo que tratar un conflicto entre uno y otro, a veces lo único que le digo es, baja un cambio. No me importa si la persona se merece o no se merece que bajes el cambio, baja el cambio porque sos familia. Si no familia de sangre, sos familia de la fe, pero sos familia, sos hermano. Tenés que bajar. Y ser hermano es la primera razón para bajar. Abraham dijo, somos familia, somos hermanos. Y resolvió el conflicto, no solamente eso, sino le dijo, somos hermanos. Y luego resolvió el conflicto también dándole a Lot la opción de dónde quería estar. Ahora, escuche bien esto. El que tenía el derecho de elegir dónde estar no era Lot. ¿Sabe quién era? Abraham, porque él era el patriarca de la familia. Y Abraham, por ser el más viejo, el más rico y el patriarca de la familia, él tenía la autoridad, incluso la autoridad que Dios le daba, para él decir, yo elijo la tierra y vos te vas para el otro lado. Pero dejó que Lot tuviera la opción de elegir la tierra para evitar el conflicto. Y muchas veces nos paramos en que no, porque yo soy, porque yo, y porque yo, y porque tengo derecho, y porque... Sí, Abraham tenía derecho. Tenía derecho de elegir la tierra, tenía derecho de buscar la mejor tierra a él, y que Lot se quedara con lo que Abraham le dejaba. Pero no hubiera destrabado el conflicto. Así que a veces es necesario renunciar a tu derecho para destrabar un conflicto. Entonces, ¿qué es más importante? ¿Hacer uso de mi derecho o destrabar el conflicto? ¿Sí me explico? Abraham, que era el patriarca, dijo, no me importa, yo sé que tengo este derecho, pero vamos a hacer algo. Te voy a dar a vos la oportunidad. Te voy a dar a vos la chance de que elijas. Y realmente quien resolvió el conflicto fue el desinterés. Abraham
Dijo, no importa. Yo le podría decir, y no me quiero meter en tema de otro mensaje por una cuestión de tiempo, Abraham sabía que la riqueza de él no provenía de la tierra en la que estaba, la riqueza de él provenía de la bendición del Dios que lo había bendecido. Pero bueno, volvamos al tema conflicto. Abraham mostró humildad al decir, Lot, tranquilo, me importa más nuestra condición de hermanos que la pelea en la que estamos. Elegí la tierra donde quieras ir. Si vos te vas a esa tierra, o sea, ¿para qué nos quedamos acá peleando los pastores? Hay un montón más de tierra. Andá y elegite la tierra que vos quieras y yo me quedo con lo que vos decidas no tomar. Eso fue lo que Abraham dijo. Lot, ¿qué es lo que hizo? Se apuró para tomar la mejor parte. No era ni tonto, no era tonto Lot, ¿no? Dice que miró la tierra de riego, la que parecía que le iba a rendir más a sus intereses. Y se dejó engañar por sus sentidos, pero eso es tema también de otro mensaje. Algún día le voy a contar un poquitito cómo termina uno y cómo termina el otro. Y después cómo reacciona uno cuando el otro termina mal. Pero Abraham le dijo a Lot, elegí lo que quieras. Y alguno dice, y escuche esto, Lot dice que se eligió la mejor tierra. Y Abraham no se ofendió con Lot. Porque eso pasa a veces, bueno, vamos a hacer una cosa, yo me voy a bajar, voy a tener un gesto de humildad, le voy a decir, bueno, ahora vos elegís, vos haces lo mejor, quédate con lo mejor, ¿no? Sabiendo que si yo hago esto, pues el otro no le va a quedar otra, por vergüenza al menos me va a dejar, ¿no? Y el otro elige lo mejor al final, ¿no? Este mocoso insolente no se da cuenta, por lo menos hubiera elegido la tierra más fea. ¿Qué chamaco insolente, mocoso, infeliz? No, pues sí. Se fue a la mejor tierra. Y lo dejó Abraham. ¿En dónde? En la tierra más difícil. En la que faltaba pasto. O sea que, a simple vista, ¿quién perdió acá? Abraham. Pero Abraham no perdió. Y te voy a decir por qué Abraham no perdió. Y con esta escritura luego tengo dos escrituras más y vamos a terminar. ¿Sabes por qué Abraham no perdió? Porque dice el versículo 14... Después que Lot se separó de Abraham, ¿quién intervino ahí? Fíjese que hasta ahora el Señor no había intervenido, ¿eh? Y ahora le voy a leer otra escritura más que tiene que ver con eso. El Señor no había intervenido hasta ese momento. Muchas personas estamos esperando, Señor, vení, que le caiga un rayo a intervení en este problema. Dios no se va a meter, ese es el problema tuyo. Dios ni habló hasta ese momento, fue Abraham el que lo resolvió. Pero después de que Abraham resolvió el conflicto, ahí sí Dios entró en escena. Y Dios le dijo a Abraham, levanta la vista desde el lugar donde estás y mira hacia el norte, el sur, hacia el este y hacia el oeste. ¿Hacia dónde lo hizo mirar? Norte, sur, este, o sea, a todos lados. Y yo te daré a ti y a tu descendencia para siempre toda la tierra que abarca tu mirada. Multiplicaré tu descendencia como el polvo de la tierra. Si alguien puede contar el polvo de la tierra, también podrá contar con tus descendientes. Ve y recorre el país a lo largo y a lo ancho, porque a ti te lo daré. Entonces Abraham levantó su campamento y se fue a vivir cerca de Hebrón, junto al encinar de Mamre. Allí erigió un altar al Señor. Después de este delicado momento, ¿sabe lo que hace Dios con Abraham? Lo bendice. Porque aquel que se para y le cierra las puertas al conflicto es aquel que abre las puertas. Le cerraste la puerta a Belfegor, pero le abriste la puerta a Dios para que te bendiga. ¿Sí me explico? Dios no se metió hasta ese momento, ¿eh? Pero cuando Él se bajó, cuando Él se humilló, cuando Él, siendo el patriarca, el que tenía el derecho, le cedió el derecho al otro y el otro lo tomó, abrió la puerta para que Dios interviniera en su vida y lo bendijera. ¿Querés ser bendecido por Dios? Cortá con los conflictos. Mientras estés en conflicto no tenés bendición. Y tenés cosas, pero no sos bendecido. Pero el día que vos decís se termina el conflicto, le estás abriendo la puerta y sobre todo con principios como familia, con los principios que Abraham tomó, le estás abriendo la puerta a Dios para que te bendiga en abundancia. Es más, cuando Abraham le dijo a Lot, elegí la tierra, dice que Lot alzó la mirada y vio una llanura. Yo sé que Abraham era un poco más viejo que Lot, pero cuando Dios le dijo, mirá para todos lados,
miró todo. Entonces Dios le dijo, te voy a dar todo. ¿Te das cuenta que cuando destrabas el conflicto, le estás dando la opción a Dios de ser Él quien te bendiga? En vez de estar peleando por lo mío y matándome y rompiendo relaciones por eso, lo que te conviene hacer es bajarte y decir que Dios sea el que me bendiga. No que Dios le... Abraham, yo no veo que Abraham le haya dicho que le parta un rayo a Lot y al mocoso este y que se pudra en Sodoma y que se le queme todo. No, él lo dejó ir. Y cuando dejas ir, abrís la puerta para que Dios te diga, ahora sí te voy a bendecir. ¿Sí me explico? Lucas capítulo 12, versículo 13. Yo le dije, ya vamos a terminar. Lucas 12, 13. Estaba Jesús enseñando. Y esto se lo digo para que aprenda a orar. Escuche bien, no es que me quiero que usted no sabe orar, pero un principio para que usted aprenda cómo buscar al Señor. Dice, entonces, estaba Jesús orando, hablando, enseñando. Y dice que uno de la multitud, alguien de la multitud exclamó, Maestro, por favor, dile a mi hermano que divida la herencia de nuestro padre conmigo. Jesús le respondió, amigo, ¿quién me puso por juez sobre ustedes para decidir cosas como esa? Diga conmigo, cosas como esa. Y luego dijo, tengan cuidado con toda clase de avaricia. La vida no se mide por cuánto tienen. Vaya si esto nos pasa, ¿verdad? Jesús estaba allí enseñando y dice que alguien le dijo, maestro, o sea, vamos a suponer en oración, Señor, por favor, Señor, destruye a aquellos que me quieren quitar y que me quieren hacer y que me quieren acá y que me quieren allá. O sea, intervení vos, Señor, y que le parta un rayo a ese. Hay cosas, ya, tenemos que entender esto y escuche, no lo tome a mal esto, pero entiéndalo. Hay cosas que Dios no va a hacer, simplemente porque a Él no le toca hacerlo. Jesús le dijo, ¿quién me puso a mí por juez? Jesús vino a deshacer las obras del diablo, vino a vencer al pecado y a la muerte, pero no vino a ser el juez entre hermanos. ¿Sí me explico? Y a veces venimos, entonces cada vez que vos le pedís a Dios que sea juez entre hermanos en un conflicto, le estás diciendo a Dios que haga lo que Él no vino a hacer. ¿Pero por qué? ¿Porque no tiene poder? No, sencillamente porque eso te toca a vos. Dios no le habló a Abraham, no se le reveló a Abraham para decirle, mira, destrabá así el conflicto con Lot. Dios lo bendijo después de que Abraham destrabó el conflicto. Y Jesús le dijo, yo no vine para hacer eso, yo no me vine a meter en eso. ¿Quién me puso a mí por juez? ¿Cuál es la solución entonces? La solución está en lo que le dijo después el Señor. Tengan cuidado con toda clase de avaricia. ¿Sabe cuál es la solución? No le pidas a Dios que se meta en el medio, porque vos ya sabés lo que tenés que hacer. ¿Cuál es la solución? Pelea con el pecado que está detrás del conflicto, cerrarle la puerta a ese demonio y solucionar la contienda. O sea, en este caso le dijo avaricia. ¿Por qué? Porque estaban hablando de plata, de herencia. Pero le podía haber dicho cualquier otra cosa. ¿Sí me explico? ¿Querés realmente la bendición de Dios en tu vida? No le pidas a Dios que sea tu juez. Sencillamente, parate y soluciona el conflicto. Ya sabes lo que tenés que hacer. La palabra de Dios ya lo dice. ¿Sí me explico? Baja un cambio, humillate, destraba el conflicto y Dios te va a bendecir. Esto se aplica a cada área de conflicto en la vida, no solamente por los bienes, como en este caso la herencia. Se aplica en las partes doctrinales. Yo me acuerdo de Hechos 15, no lo voy a leer, pero Hechos 15, Pablo y Bernabé, cuando tuvieron que hablar entre los judíos y gentiles, los judíos querían que los gentiles se circuncidaran, los gentiles decían, no, yo no voy a hacer eso, y empezó todo una... Ahí, léalo después, Hechos 15. Pablo y Bernabé fueron a Jerusalén, hablaron el asunto, se solucionó. Jesús en Mateo 5 habló de las ofensas, dijo, ama a tus enemigos. No, no puedo. Ama a tus enemigos. O sea, finalmente, destraba vos el conflicto. Señor, destraba mis conflictos. No,
Dios no es tu joystick ahí, que estás ahí en el PlayStation y vos con el joystick le apretás un botoncito y matás a todos. Dios no es así. A veces vemos a Dios como eso. Ahora te voy a mandar a Dios, vas a ver, te va a hacer pedazos, te va a destruir, te va a mandar un cáncer, te va a mandar una cosa así, te va a tirar fuego del cielo. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando los discípulos le dijeron a Jesús, ¿querés que pidamos fuego del cielo y los consuman a todos? ¿Qué le dijo Jesús? No sabés de qué espíritu son. Yo vine a salvar a la gente, no a perderla. ¿Sí me explico? El Señor va a hacer que se te funda el negocio, que pierdas el trabajo, que esto, que el otro. A ver, Dios no es tu joystick donde apretás el botón y mata a todo mundo. Dios no hace eso, ¿sabías? Tenemos que quitarnos ese paradigma de Dios. Dios es el que te bendice cuando destrabas el conflicto. Nadie lo puso por juez, dijo el Señor. Arréglenlo ustedes. Ahora, ¿cómo lo van a arreglar? Cuidado con la avaricia. O sea, pelea con el pecado detrás de esa grieta. Pelea con ese pecado del cual Belfegor se nutre en tu vida. Concluyo, dijo el apóstol Pablo en Filipenses 2, háganme verdaderamente feliz, poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. No sean egoístas, versículo 3. No traten de impresionar a nadie. Sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Si atendemos los consejos de la palabra, créame, usted va a estar cerrando la puerta a un demonio y va a estar abriendo la puerta a la bendición de Dios en su vida. ¿Sí me explico? Esto es más, mire, usted puede considerarse poderoso reprendiendo demonios, pero le aseguro que si usted se baja del caballo, eso le da a usted más autoridad de lo que usted puede imaginar. Cuando usted destraba el conflicto, cuando usted puede mirar, cuando usted puede atender estos consejos. Yo sí creo que tenemos que reprender al diablo. Admiro a hombres como el hermano Carlos Anacondia y otros que se paran con autoridad y reprenden al diablo. Y lo he tenido que hacer algunas veces en mi vida, no varias veces lo he tenido que hacer en mi vida, pero quiero decirle que lo más poderoso que usted puede hacer no es reprender al diablo, lo más poderoso que usted puede hacer es no ser egoísta, considere al otro mejor que usted, cierre la puerta a ese demonio de conflicto. Al menos con este demonio lo que funciona no es la ametralladora, con este demonio funciona el bajarnos, como le funcionó a Abraham. Con este demonio funciona el humillarnos. Con este demonio de conflicto funciona el mirar más por el otro. Con este demonio de conflicto funciona el hacer lo que hizo Abraham con Lot. Es hora de apagar el fuego. Ahora, el problema, ¿sabe cuál es? Cuando queremos apagar el fuego con nafta. Nadie puede apagar el fuego con gasolina. Apaguemos el fuego bajándonos y diciendo: Señor, enséñanos a bajarle a los conflictos. Póngase de pie este día. Señor, queremos aprender a cerrar la puerta. Enséñanos a cerrar las puertas. Señor, te doy gracias este día por tu palabra. Te doy gracias, Señor, porque a este demonio, horrible demonio, lo hemos descubierto estas semanas. Y te doy gracias, Señor, porque nos has revelado en tu palabra, nos has mostrado en tu palabra, nos has dejado allí escrita, punto por punto, todo lo que toda la estrategia para cerrarle la puerta a los conflictos. Yo bendigo a tu pueblo. Señor, te pido, cesen conflictos y se abra la puerta, Señor, a un tiempo de vida y de abundancia. Señor, cesen los conflictos y se abra la puerta, como le pasó a Abraham, a tu bendición derramada sobre esta casa, sobre cada familia. Se abran las puertas de la bendición
en el nombre de Cristo Jesús. Bendigo a tu pueblo, dales una semana bendecida. Señor, este martes, el próximo domingo, Señor, en todo lo que hagan, Señor, se llene este lugar de tu gloria y de tu presencia. Amén, amén y amén.